tal, amigos de 6 a 9? Buenos días, ¿cómo están? Esta mañana nos acompaña para la entrevista política la congresista Marisa Glave, de la bancada de Nuevo Perú, y además integrante de la Comisión de Constitución, que está en el centro de la controversia política en este momento. ¿Qué tal, Marisa? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Mario? Buenos días a todos los que nos están viendo. Ayer entiendo que se propuso en la Comisión de Constitución emitir un pronunciamiento, suscribir un pronunciamiento a propósito de lo declarado por el presidente Vizcarra días atrás en Exitosa sobre la eventualidad de que no se aprobaran las reformas tal como las quiere el Ejecutivo o afectando la esencia de esas reformas. Y cuando le preguntan eso al presidente Vizcarra, dice que si eso se produjera de esa forma, entonces ellos actuarían de acuerdo a lo que dispone la Constitución, dejando por sobreentendido que la Constitución dispone que se disuelva el Congreso, cuando la verdad es que la Constitución abre esa posibilidad, no lo dispone. Pero en fin, eso ha generado una reacción en un sector mayoritario, aparentemente, de la Comisión de Constitución para escribir ese pronunciamiento. Entiendo que tú y Gino Costa, creo, también votaron en contra. Y Marco Arana. La verdad, en el momento de la votación solamente estaba el Fujimorismo y el APRA, así que fue el Fujimorismo y el APRA quienes votaron a favor. Los que estábamos en ese momento de las otras fuerzas éramos Frente Amplio, Nuevo Perú y el Partido Liberal, y los tres votamos en contra. No había, bueno, si no había nadie más, no había nadie más. La pregunta es... digamos, es que es una comisión muy activa y dura mucho, y la verdad hay momentos en los que unos entran y salen, y esa la verdad es que es una dinámica complicada, ¿no? Sí. Entonces, en el momento de la votación no estuvo el resto de fuerzas, pero estuvieron durante todo el debate, la verdad. Mira, lo que nosotros dijimos, y yo lo vuelvo a decir, es que esta situación se retroalimenta de ambas partes. Y entonces, dices tú. Sí, es decir, si le vas a llamar la atención al presidente de la República por sus declaraciones, se puede hacer al mismo tiempo que se le llame la atención a la presidenta de la Comisión de Constitución. Es decir, el país ha visto que se hizo una cuestión de confianza. La cuestión de confianza fue bastante clara. No fue sobre los 6 proyectos en integralidad, o sea, se escogieron 6 proyectos de los 12 presentados por la Comisión al Parlamento. Uno nuevo, sí. De esos 6 no se planteó el paquete entero, sino que se plantearon algunos elementos de esos proyectos de ley, y eso fue a la cuestión de confianza. 77 votaron a favor. Entonces, lo que varios le dijimos ayer a la presidenta de la comisión es que, sí, pues el presidente no puede interpretar la cuestión de confianza, y el Parlamento tampoco. La cuestión de confianza ya se dio, el Tribunal Constitucional ya emitió una sentencia sobre qué significa, y la verdad es que es agotador, Mario, y la preocupación que tenemos es que esto pareciera que nos retrotrae a la misma escena una vez, otra vez, que no tiene ningún sentido. Vivir todos los días el mismo día. Exacto, hay una película que es graciosa, solo que esto no es gracioso. Este es un drama. Groundhog's Day se llama, que es con la marmota. Con la marmota, sí. Estoy tratando de ubicar la marmota en la Comisión de Constitución. No la he encontrado. La marmota. Sí. Bueno. Hoy día tienes oportunidad de ubicarla. Bien, pero entonces, ¿crees que hay materia para observar lo que ha dicho el presidente de la República? O sea, ¿Solamente digamos, crees que...? Me da la impresión que es evidente que la Comisión de Constitución tiene que tomarse un tiempo para tomar las decisiones, sí. Pero lo que no podemos seguir teniendo son voces, si quieres, que se contradicen dentro de la misma fuerza mayoritaria. Es decir, la señora Salgado y el señor Tubino tuvieron reunión con el primer ministro, hablaron de algunos puntos. La propia señora Salgado está intentando, y el señor Tubino, en las propias discusiones que tienen de manera pública sobre cómo avanzar hacia un consenso, y luego la presidenta de la comisión lo que dice es: yo no estoy obligada por ninguna cuestión de confianza y nuestra votación es absolutamente libre, y si queremos no aceptamos nada de lo que se votó. Entonces, eso, en lugar de ayudar, lo que hace es retrasar, y algo que podríamos resolver en 8 semanas a lo más va a terminar durando 6 meses, y no tiene por qué. ¿Tú ya crees que ese es el escenario casi inexorable? O sea, es decir, el vamos Ejecutivo... a llegar al 25 de julio con solamente una parte de las reformas aprobadas. Mira, yo espero que se logre el paquete, y veo voluntad en varios miembros de la comisión. Y sí diré que miembros que incluso también son parte de Fuerza Popular y miembros del Partido Aprista, que en muchos casos hacen bloque
conjunto en Hacen contra bloque. de este tipo de cosas, ¿no? Y tienen voluntad de sacar cosas. El congresista Acuña de Alianza para el Progreso ha intentado conversaciones con varios, el congresista Castro, la señora Salgado, el mismo congresista Mulder. Es decir, sí hay intentos una actitud particular, de me parece, buscar. A mí lo que me preocupa es que en Rosa dentro Bartra. hay algunos, pero no solo ella, la congresista letona, el Ajá. congresista Galarreta, por ejemplo, que Ya. simplemente están en contra, votaron en contra de la confianza y no están buscando puntos de entendimiento. Entonces, creo que toca tener un poquito de paciencia a algunos, tratar de ver cómo logramos avanzar y no caer en el palito, porque lo que se quiere es dilatar. Es el palito, O sea, es sí. como una especie de procrastinación permanente, ¿no es cierto? Discutir y discutir sin llegar a nada, Tú distingues- cuando lo que sí. necesitamos es avanzar a los elementos básicos y sobre eso discutir, no entrar a una discusión sobre si en Grecia la democracia se planteó de una manera diferente, ¿no? Ujú. Tú distingues dos sectores dentro del fujimorismo en este momento, no Sí. solo en la Comisión de Constitución, Sí. sino en extenso. O sea, al menos en cómo avanzar en este punto, ¿no? No Sí. sé si eso está coordinado, si hay un chat atrás, como también puede haber alguna de las especulaciones que se hicieron sobre otras votaciones anteriores y se han dividido entre el policía bueno y el malo. Ajá. Lo cierto es que sí hay un núcleo muy duro que me da la impresión a mí no está buscando generar realmente puntos de encuentro que acerquen las posiciones, sino por el contrario, ubica qué es lo que no está en el acercamiento y lo plantea para polarizar, digamos, ¿no? Para Entonces, estimular más bien el... una comisión así de difícil, donde además tienes a los parlamentarios que suelen ser, diría yo, como somos los más pesados probablemente por cada grupo político, ¿no es cierto? No es muy fácil ponerse de acuerdo en esa comisión. Si lo que tú haces es llevarla hacia la polarización, es evidente que lo que podrías resolver en 2 semanas vas a resolverlo en 2 meses, ¿no? Ya, ese, digamos, sin ser deseable, no es un escenario inverosímil. No, no es un Ya, escenario y verosímil. te imaginas, tú ya te voy a pedir que vayamos un poquito más allá con la especulación, a Vizcarra diciendo, bueno, se han demorado tanto, han tocado las esencias... Lo del plazo sí, Sí. me parece que es algo que es más una especie de pedido al Parlamento y que ojalá el Pero Parlamento es, se diera es pedido cuenta. en boca de Salvador de Solar, Sí. pero en boca del presidente no. Por eso también hay esta idea del policía bueno y el policía También, malo, la puedes todos encontrar tienen. en las dos orillas, ¿no? Mira, se tienen que hacer las reformas porque ya dieron su voto, Sí. punto. Y lo que hay que hacer es tratar de discutir con un vocero, por lo menos autorizado dentro del Ejecutivo, en cómo, por ejemplo, plantear temas. Hay, por ejemplo, el debate de ayer, cómo se entra y cómo se sale, ¿no es cierto?, de la carrera política. Sí. Y lo que se discute como elemento fundamental dentro del proyecto del Ejecutivo es cómo vamos a seguir entrando a través de un mecanismo que ya es probado, que está asociado a corrupción, falsificación de firmas y mercantilización de la política. No tiene ningún sentido. Eso lo dejamos de lado y pasemos a un sistema A ver, diferente. ¿qué hacemos de distinto? Esa es la propuesta. Claro. Entonces ya está. La pregunta es, 14.000 es mucho, debería ser menos, otros dicen es muy poco, debería ser más. En fin, esa es la discusión que hay que tener. Ya, pero ¿dónde está la esencia? Porque, pero ahí porque está la este esencia. es el nervio que La esencia para es el para cambio. no, el cambio del sistema. Porque, Claro. digamos, hay características de la propuesta, como por ejemplo la obligatoriedad de Eso esas es elecciones. otra discusión. No es la discusión de ayer. La Ajá. discusión de ayer es la inscripción. Ok. La entrada y la salida. O sea, Sí. no, son 6 temas, cada uno con su complejidad, Ok. y nuestra No, yo estaba, sugerencia entonces, estoy confundido es quizás tratar de... porque en la votación esta a la que me refiero tiene que haber un mínimo de votantes para que permanezcan en el Exactamente. registro. O sea, Exactamente. Que Ese está imbricada una cosa con la otra. Sí, pero sí es cierto que tú podrías dejar, por ejemplo, esa causal para la discusión de democracia interna y entonces ir avanzando por pasos. Ok, Pero el punto entonces, es cómo perdón. identificamos los consensos básicos y cómo vamos avanzando poco a poco versus yo pongo todas las contradicciones en la mesa y no las voy a resolver, ¿no? ¿Cuáles son las contradicciones que han puesto en la mesa en este momento? Bueno, son varias, ¿no? O sea, Dime dos. bueno, las primarias Sí. son una contradicción. Hay algunos que quieren Pero que no, sea... no me dices que eso no está contemplado. Pero lo que en pasa es que, como te digo, hay muchas contradicciones que se Sí. discuten en simultáneo y luego siempre sale la inmunidad de por medio y luego vuelve a salir la financiación y entonces en el fondo terminas hablando de las 6. El punto es cómo logramos diferenciar cada uno de los matices y entramos una por una. Por lo menos O sea, la esa vocación recomendación cartesiana no existe. no en todo el mundo. Y entonces creo que un elemento importante sería intentar una discusión por partes. Bueno. Punto 1, ¿cómo se ingresa? Listo. Cerremos esa discusión, Claro. pasemos a la siguiente. ¿Cómo se sale? Pero por lo menos tengamos un punto claramente establecido, ¿no? Entonces, esta idea que existía inicialmente de ir de los proyectos menos difíciles a los más difíciles e ir clausurando esas discusiones y pasándolas Estamos al en pleno, no se está materializando de la forma idealmente
planteada. Yo creo que se podría hacer de manera un poco más rápida y buscando un consenso de manera un poco más fácil si es que hubiese voluntad de quienes dirigen, y en este momento sí siento, por más que, mira, yo tengo discrepancias con la señora Bartra, pero también reconozco el trabajo de la señora Bartra. Sin embargo, en este punto creo que no está logrando ayudar a generar el consenso, sino por el contrario está generando un ambiente de polarización. Sí. ¿Y lo que van a discutir es el pronunciamiento? Pero, no, por ejemplo, el pronunciamiento ya lo aprobaron por mayoría, votamos en contra a todas las demás fuerzas, salvo el APRA. Habrá un texto que no estaba ayer y lo discutirán los que votaron a favor, porque los que votamos en contra no estamos de acuerdo con que salga ningún tipo de pronunciamiento, porque eso lo único que va a hacer es una rayita más. ¿De la sesión? Sí. Pero lo que hoy además se va a discutir es si vamos a hacer una acción de competencia o no ante el Tribunal Constitucional. Acción competencial o acción de competencia, no sé exactamente cuál es la posibilidad de sobre cómo se interpreta la cuestión de confianza. Y desde mi perspectiva, y ayer escuchaba a varios, por ejemplo la señora Rosa María Palacios decía es la tercera, digamos, es decir, la primera vez que se intentó sacar la vuelta a la cuestión de confianza fue a través de una modificación del reglamento, que aprobamos por amplia mayoría, me incluyo, donde se señalaron límites a la cuestión de confianza, en el escenario de tensión cuando estaba el señor Kuczynski. Eso pasó al tribunal, y el tribunal habló. El tribunal dijo claramente, eso que ha hecho el Congreso es inconstitucional. La cuestión de confianza no puede limitarse. Y de hecho pone expresamente en su sentencia, no puede limitarse ni proyectos de ley ni resoluciones legislativas dentro de la cuestión de confianza. Eso es textual, o sea, son varios de los considerandos de la sentencia. Después de esto, el Congreso quiso hacer una segunda modificación, esta vez constitucional, y pretendió incluir una modificación de la cuestión de confianza en la bicameralidad. Y la gente le dijo que no, que ahora vamos a ir por un tercer intento de sacarle la vuelta. Hay una realidad que es una situación tensa entre dos poderes del Estado. Sí, es decir, técnico. Ya superemos. Es como cuando hay un momento dramático, creo que simplemente hay que asumir la situación y tratar de ir para adelante y no seguir intentando darle la vuelta a un tema en el que ya estamos en desacuerdo, más o menos es el... Sí, ya, no sé. Pero había una pregunta que quedó trunca hace un momento. ¿Tú te imaginas a Vizcarra diciendo, bueno, han tocado, vamos a decir, la esencia del proyecto número 3 y en consecuencia disuelvo el Congreso? Lo que tendría que hacer, ¿es verosímil eso? Desde mi perspectiva, es una nueva cuestión de confianza en el momento de la votación del dictamen. Eso es. Porque exactamente. Planteado así como está planteado, claro, va a suponer un problema... En fin, hay una discusión constitucional, pero lo cierto es que sí puede ir y hacer la cuestión de confianza sobre el dictamen y presentarse el día de la votación. Es decir, pero bueno, la cuestión de hace, confianza ¿no? también se gasta como recurso político. Claro, el problema es que la están gastando ambas partes, pero en particular en este caso sí siento que el Congreso, o sea, si el Congreso votó con 77... debería avanzar. Mira, Mario, nosotros no estamos de acuerdo en varias cosas de la reforma, y lo hemos dicho con claridad. Con la esencia, y hay temas, o sea, del paquete de los 12 proyectos, e incluso dentro de los 6 proyectos presentados, hay algunos elementos que nos parecen que están equivocados. Pero que el propio presidente del Consejo de Ministros señaló, eso no es parte de la esencia. Por ejemplo, cambiar la votación a congresistas a la segunda vuelta. Para nosotros y varios, eso te lleva a un esquema bipartidista centrado en la elección presidencial y diluyes otro poder del Estado que es el Parlamento. Y no estamos de acuerdo con eso para nada. Esa visión es una visión presidencialista con la que no combinamos. Pero tú dices, el Ejecutivo no siente que eso el toque Ejecutivo la esencia. Lo ha dicho, o sea, se lo hemos preguntado expresamente al primer ministro en sesión de la Comisión de Constitución y ha dicho, es verdad que eso es uno de los elementos que está dentro del texto, pero como hemos dicho claramente, eso no es la esencia de lo que estamos pidiendo como 6 puntos esenciales para que se modifiquen los temas. Entonces, bueno, sí, claro que hay diferencias en varios temas, pero el punto es vayamos a los puntos básicos y después lo otro lo podemos discutir con calma. Pero esto que nos saque de esta especie de permanencia agónica en una situación de crisis que no le hace bien a nadie. Ni al presidente, ni al Congreso, y sobre todo no le hace bien al país, ¿no? O sea, esa es la parte más preocupante, ¿no? Pero si en efecto los proyectos que van discutiendo van incrementando la dificultad política de que sean aprobados, y estamos en el segundo, ¿cómo te imaginas el cuarto? Es decir, es un problema real. Yo entiendo real. Que todos expresan optimistamente, no, sí, nos vamos a poner de acuerdo, pero la verdad es que eso difícil. No luce fácil, y por eso nuestra preocupación. A una tarea difícil, por lo menos genérale condiciones en busca de una solución.
si lo que yo hago es, a un contexto difícil, digamos, a una persona que está con heridas, en vez de darle un ambiente tranquilo, lo que hago es ponerle limón, o sea, evidentemente va a gritar cada vez que le eche limón y no va a cicatrizar, ¿no es cierto? Entonces, hay que tratar de generar un ambiente que ayude a avanzar y a concentrarnos en otras cosas, Mario, porque sí hay otros temas que más pasan desapercibidos. Una de las cosas que ayer le hemos dicho al señor del Solar es que en medio de esto no puede el Ejecutivo negarle el derecho a la CGTP a expresar su opinión en contra de la política económica del gobierno y hacer una jornada nacional de lucha el 20 de junio. Tú no puedes, por un lado, decir viva la democracia y queremos fortalecer los partidos políticos para mejorar la democracia, y luego, por el otro lado, dices las manifestaciones de la CGTP las prohíbo. Eso no se puede hacer. Ojalá corrijan la barbaridad de haberles quitado el permiso a la CGTP y que se lo puedan corregir el día de hoy, ¿no? El siguiente proyecto en verse, digamos, aceptada la premisa de que este se resolverá pronto, es el que tiene que ver con paridad, alternancia y también con eliminación del voto preferencial. Exactamente, gracias. Sí. Eso se vislumbra también singularmente peliagudo. Va a ser difícil, pero a mí me alegra oír cada vez más voces sumándose activamente a la paridad. Por ejemplo, algunas voces que no se oponían radicalmente, pero no estaban tan activas, eran, por ejemplo, las del Partido Aprista. Luciana León ha salido abiertamente a decir que apoyan la paridad. El congresista del Castillo, en el debate que tuvimos hace poco, 4 parlamentarios de distintas fuerzas, asumió y dijo, es verdad que esto es una ola que viene en toda América Latina y hay que aceptar la ola, lo que hay que ver es cómo vamos a incluir el proceso paritario dentro de nuestras organizaciones. La congresista Paloma Noceda ha estado el día de ayer en un desayuno que hemos organizado para poder avanzar en la discusión paritaria y ha dicho abiertamente que le parece que sí, que 50-50 tiene todo el sentido del planeta. La congresista Alejandra Aramayo de Fuerza Popular también está planteando el tema. De hecho, además está asociándolo a una discusión sobre acoso político y la necesidad de proteger a las mujeres en su actividad política. Yo creo que es algo que se puede tener y sobre todo en los datos paridad, que han sacado. Que alternancia es otra cosa. Sí, pero por ejemplo, en el tema de alternancia, o sea, porque, evidentemente digamos, nosotros creemos que una prioridad sobre la base de cuánto voto recibe cada postulante y luego ese orden de prioridad es forzado sobre la base de la Hay distintos mecanismos. En México, por ejemplo, la paridad y la alternancia se trabajan con listas separadas. Tú votas por la lista de hombres y la lista de mujeres y después la alternas. Y con lo cual, en realidad, eso te permite una resolución simple. Pero puedes contar los votos en cada caso y sabes quién recibió más votos. Sí, lo que hace es manda el primero, ¿no? O sea, si ganó una mujer, la primera de la lista es mujer y luego vas alternando. Si ganó un hombre, el primero de la lista es hombre. El segundo forzosamente es del otro sexo con prescindencia de la cantidad de votos que haya recibido. Porque tienes ahí un tema de cómo priorizas la participación y permites que haya mitad y mitad, ¿no? Entonces, es una plantilla que le pones a los votantes, le dice, yo creo que el mundo debe ser así, esta es mi ingeniería social. Y en realidad el mundo es así, somos 50%. No, y entonces el mundo debe ser así en el sentido de que la representación política tiene que expresar, digamos, también podrías decir, vamos a expresar la división que hay entre urbanos y no urbanos, y entonces hacemos... Y eso se refleja con la división regional y con la participación electoral en pequeños microespacios. Pero yo creo que el avance en la discusión de la paridad está avanzando. La campaña Somos la mitad, queremos paridad sin acoso, que es una campaña a la que yo me he suscrito y hemos presentado desde mi despacho un proyecto que ellas han trabajado para avanzar en la discusión de paridad, más allá de solamente la conformación de listas. Tiene la data de las últimas 7 encuestas y tenemos 70 y 77% de la población a favor, ¿no? Muy bien, muchas gracias. El Congreso también. A Marisa Glave por esta entrevista y vamos a ver efectivamente qué ocurre para empezar en la Comisión de Constitución. Nos vemos mañana aquí de 6 a 9. Buenos días.